Efesios gloria al Señor. Estamos hablando sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Y hemos dicho que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y como persona tiene sus cualidades, características como una persona. Dijimos que los testigos de Jehová tienen al Espíritu Santo como una influencia. Y bueno, vamos a descubrir a la luz de la palabra si esto es tan así, si es real o no. Por lo que hemos estado estudiando, nos hemos dado cuenta que los testigos de Jehová no tienen razón en cuanto a lo que es el Espíritu Santo. Ellos niegan la persona del Espíritu Santo, la deidad, ¿sí? Y entre una de sus características, el libro de Efesios capítulo 4, verso 30, leemos, dice allí la palabra del Señor, Pablo el apóstol, escribiendo a Éfeso, hace una recomendación, ¿sí? Y vamos después a leer el contexto de este texto para poder entender. Yo el jueves hice una pregunta, dejé para que ustedes estudiaran, espero que alguno haya traído la respuesta, concerniente a qué es aquello que puede contristar al Espíritu Santo. ¿Qué considera usted? ¿O qué consideramos nosotros que es aquello que puede traer contristamiento del Espíritu Santo? Vamos a leer la palabra del Señor, ¿sí? Con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice a la letra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, oiga bien lo que dice, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Sí? Oramos al Señor. Señor mi Dios, que tu palabra en esta noche corra como ríos de agua viva, trayendo bendición a cada uno de nosotros y a todos los que están oyendo, Dios mío. En el nombre de Jesús, a cada oyente, Padre, que esta tu palabra, Dios, cause el efecto para la cual tú la has enviado. Que a través de tu palabra, Dios mío, sea usted ministrándonos conforme a tu voluntad. Señor, que mientras tu palabra es disertada a Dios, Señor Jehová, sea usted, Dios mío, trayendo sanidad sobre aquellos que necesitan ser sanos, Dios mío, fortaleciendo la vida espiritual de aquellos que necesitan ser fortalecidos, trayendo una restauración espiritual a aquellos que necesitan la restauración, trayendo, Dios mío, sanidad física, Señor, y espiritual a cada uno de los que estamos presentes. En el nombre de Jesús, Padre, que sea usted, Dios mío, ministrándonos, amonestando a quien tengas que amonestar, Señor, consolando a quien tengas que consolar, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre tan maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es, ¿qué es aquello que entristece al Espíritu Santo? ¿Qué considera usted? ¿Qué pensó? A ver, Ruth, ¿qué pensaste? ¿Tuviste tiempo para pensar? ¿Te dejó mi amigo pensar? Ajá. Amén. Sí. Amén. Exactamente. Amén.
Fíjate que cuando nosotros leemos el contexto, leemos desde el versículo 1, Pablo está haciendo algunas exhortaciones, y la exhortación es a cumplir con los deberes cristianos resultantes de nuestro privilegio cristianos, ¿sí? Estamos unidos en un cuerpo, aunque somos diferentes, según la gracia dada a los distintos miembros, para que lleguemos a ser un hombre perfecto en Cristo Jesús. Precisamente el no cumplir, una de las cosas que trae contristamiento al Espíritu Santo es no cumplir con nuestros deberes como cristianos, ¿sí? Pero vayamos al versículo 1 y veamos que esto lo hablábamos el jueves. Quiero retomar algo hoy para los que no estuvieron presentes. Veamos en qué condición se encontraba Pablo. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta? Y él da testimonio y dice en el verso 1, dice: yo pues, prisionero del Señor. Esta es la versión textual. La versión Reina Valera dice: yo pues, preso en el Señor, os exhorto, o os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamado. Nótese allí que Pablo está haciendo ¿qué? Una rogativa, ¿sí? Encontramos a Pablo, creo que decíamos el jueves, preso. ¿Cuál era la causa? ¿Por qué estaba preso? No estaba preso por delincuente. No estaba preso por haber quebrantado alguna ley terrenal. La causa de su cárcel, la causa por la cual estaba preso, es el Señor. Lo que al mundo consideraba como un oprobio, y lo que hoy muchos consideran como un oprobio, es ir preso por la causa del Evangelio, para muchos es un oprobio, es motivo de vergüenza. Sin embargo, para Pablo, él lo consideraba como el honor más alto y se gloría en sus prisiones por causas del Señor. Debemos manifestar ese mismo espíritu, ese mismo sentir, ¿sí? Si somos llevados presos por la causa de Cristo, no es para vergüenza, debemos gozarnos, ¿sí? Dice la palabra del Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen. O sea, no es motivo de entristecernos o de angustia. Cuando sufrimos por la causa del Evangelio, somos bienaventurados. Y la palabra bienaventurado es dichoso, feliz, ¿sí? Ahora bien, Pablo está haciendo una imploración o una exhortación a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es la exhortación? Que andéis. ¿Andéis cómo? Como es digno del llamamiento con que fuisteis llamado. Andéis, vivir, moverse uno mismo, seguir. Vamos al libro de Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, verso 27. Vamos a ver qué nos dice allí. Yo quiero ir con paciencia para que podamos tener un concepto bien claro de qué es aquello que puede causar entristecimiento del Espíritu Santo, y que la intención de la enseñanza es que conozcamos al Espíritu Santo y a medida que vamos conociendo podamos a través de esta enseñanza comprender qué es aquella cosa o cuáles son las causas por las cuales el Espíritu Santo se entristece, para que nosotros no lo cometamos, ¿sí? Dice Filipenses capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Ya sea que venga y os vea, ya sea que estando ausente, oiga acerca de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes. ¿Cómo dice allí? Unánimes.
¿sí? Combatiendo juntos por la fe del evangelio, unánimes. Unánimes. Esa palabrita es interesante. Unánimes por la fe del evangelio, dice la versión Reina Valera. ¿Cómo debemos permanecer nosotros? Unánimes por la fe del evangelio, combatiendo juntos por la fe del evangelio. Ahí está nuestra victoria. Y la unidad, hermano, es una herramienta eficaz, una de las herramientas eficaces contra nuestro adversario. Jesús dijo que una casa dividida no puede prevalecer, no permanece, no puede prevalecer en pie, se desvanece, no tiene fuerzas, no tiene poder para poder vencer. Nosotros como Iglesia del Señor debemos prevalecer unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para poder ver la victoria en Cristo Jesús. Como iglesia en el Señor. ¿Sí? Recuerde que nosotros fuimos llamados con un propósito bien definido. ¿Sí? Y el propósito bien definido es poder alcanzar las almas para el Señor. ¿Sí? Derrotar a nuestro enemigo. Ya está vencido, pero estamos llamados para que en el nombre que sobre todo nosotros podamos vencer los poderes de las tinieblas, ¿sí? Que perturba y entorpece que las almas sean salvas. Ese es el propósito principal de la iglesia, ¿sí? Alcanzar otros para el Señor. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo alcanzamos? Ver esa victoria en Cristo Jesús y poder en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre tan maravilloso, en el nombre de Cristo, derribar todas esas fortalezas del enemigo que entorpece que las almas sean salvas e impide que ellas vengan a los pies del Señor. Una de las herramientas es que usted y yo prevalezcamos unánimes en un mismo sentido. O sea, que entre nosotros no haya ninguna diferencia. Y si la hay, podamos nosotros ponernos a cuenta, ¿sí? Y no permitir que en nuestra vida, en nuestros corazones, haya ningún tipo de división, ¿sí? De división, por ninguna índole, ¿sí? Entonces, si hay alguna diferencia entre nosotros y no la arreglamos, es un motivo para que usted y yo estemos divididos. Como iglesia del Señor. Y es un terreno fértil para el enemigo, el no querer ponernos a cuenta si hay alguna diferencia. No hay más sano dentro del evangelio que usted y yo nos pongamos a cuenta cuando hay alguna diferencia. Sano para nuestra alma. Eso trae sanidad. ¿Usted sabía eso, no? Porque cuando hay alguna diferencia y hay esa amargura en nuestro corazón, eso enferma el alma. Y para estar sano necesitamos ponernos a cuenta. Listo. Pedirnos perdón, perdonarnos y punto. Amén. Entonces, sigamos leyendo. La unidad es interesante y es un deber de nosotros como cristianos. A ver, imagínese algo, hermano. ¿Qué es a lo que voy a apuntar? Nosotros estamos puestos como iglesia del Señor, fuimos escogidos como instrumento de Dios, ¿sí? Afuera hay un río de almas necesitadas de la salvación, ¿sí? Y los ojos de ellos, de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, están puestos sobre nosotros. ¿Sí? Sobre nosotros. Imagínense, ¿qué alma puede llegar a nuestra congregación, a la congregación, si en vez de ver en nosotros esa unidad en un mismo sentir, lo que ve es discordia, diferencia entre nosotros,
discusiones, pleitos entre nosotros, y lo que ve es división. Se te cayó, ¿no? División. ¿Podrá esa alma venir al Señor? ¿Seremos realmente de bendición para esa vida que necesita la salvación? No. Y en vez de convertirnos como congregación en instrumento de bendición para que esa vida llegue a los pies del Señor, pasamos a ser instrumento de tropiezo. Nótese lo importante que es esto, ¿no? Y es la exhortación que hace Pablo allá a los Efesios. Una de las exhortaciones que deben prevalecer unánimes. Sus deberes como cristianos es impedir por todos los medios que entre iglesias como iglesia del Señor haya divisiones. Es nuestro deber como cristianos. Y el no cumplir ese deber y no aplicar eso en nuestra vida, hermano, es un motivo para que el Espíritu Santo se contriste. Es una razón de contristamiento al Espíritu Santo. Vuelvo a repetirlo. Mire, hermano, contristar al Espíritu Santo es una persona. Cuando dos cristianos en una iglesia, en una congregación, están divididos dos, es motivo, es razón suficiente en la vida de esas dos personas para ser causante de que el Espíritu Santo se contriste. Y mientras el Espíritu Santo está contristado, jamás va a obrar a través de nosotros. ¿Por qué? Porque necesita primero Dios obrar en nosotros, sanar eso, ¿sí? Obrar primero en mí para poder obrar a través de mí, que estoy en discordia con alguien, con algún hermano, para poder obrar en mí, en la vida de aquel que necesita la salvación de su alma. La salvación de su alma. ¿Sí va conmigo, hermano? ¿Entiende? Entonces, vaya tomando nota allí. Anotando allí en esa computadora, ahí en el cerebro. Tomando nota. Grabando. Oh, Señor, mira, Dios. He estado en indiferencia con algún hermano, alguna hermana, y no simplemente con, mire hermano, no simplemente con el hermano que se congregue acá en la iglesia, en la congregación. El simple hecho que usted tenga diferencias o enemistad con otro hermano de cualquier otra congregación, de otra denominación, es motivo real para que el Espíritu Santo esté contristado. A ver, fíjese, nosotros tenemos la doctrina de la Trinidad de Dios, ¿sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Que es lo que estuvimos conversando al comenzar este estudio, ¿sí? Y decíamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios, es una persona. Pero hay quienes no creen en la Trinidad divina o en la triología de Dios. No solo Jesús, por ejemplo, no creen que Dios es un Dios trino. Sí, ellos solo creen en Jesús, más nadie. ¿Sí? Ellos necesitan ser alcanzados para salvación de su alma. Y entonces imagínese usted que ese solo Jesús sea mi vecino, pero yo estoy enemistado con él porque él no cree como yo creo. ¿Puede Dios obrar a través de mí? ¿Puedo ser instrumento de bendición para ese hombre o esa vida o esa familia a través del Espíritu Santo? No. Necesito ser sano yo primero. Recibir la sanidad primero yo. ¿Se entiende esto, hermano? Necesito estar a cuenta con Dios y a cuenta con esa persona para alcanzarlo para el Señor.
Un testigo de Jehová. No, pero él es testigo de Jehová y como es testigo de Jehová y no cree como yo creo, entonces por eso, hermano, yo estoy enemistado con él. No, hermano, no, está mal. Necesita ser salvo. Y el instrumento que Dios va a usar para que esa alma venga a los pies de Cristo, ¿quién es? Somos nosotros, la iglesia. ¿Sí se entiende? Como congregación necesitamos entonces ¿qué? Prevalecer unánimes, es nuestro deber. Y esa unidad en Cristo Jesús es una herramienta eficaz contra los poderes del enemigo. Para que las fortalezas del enemigo caigan y las almas vengan al Señor. Y la luz de Cristo resplandezca a través de nosotros. En medio de este mundo lleno de tiniebla, viendo en nosotros esa unidad en Cristo Jesús, mismo sentir, en un mismo espíritu. Amén. Seguimos leyendo, vamos a ver, Colosenses capítulo 1, verso 10. Colosenses 1, 10. Colosenses capítulo 1, verso 10. Veamos qué dice allí la palabra del Señor. 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. La versión Reina Valera dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Recordemos que nuestras buenas obras son testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Si yo tengo fe en Jesús, va acompañada de buenas obras. Nadie es salvo por obras, ¿se entiende? Pero nuestras buenas obras en Cristo, nuestras buenas obras es el testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Es lo que le va a dar testimonio a los demás, a los de afuera, ¿sí? Y van a poder decir realmente, esta persona es creyente o no es creyente. ¿Por qué? Por sus frutos, sus buenas obras, ¿sí? Seguimos. 1 Tesalonicenses 2:12. Hoy subí al muro, el Facebook, la próxima enseñanza que vamos a tener después que culminemos de hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Y hacía referencia a algo de lo que acabo de decir, por eso no quiero ahondar mucho sobre eso esta noche. Porque la pregunta es, ¿qué imagen ven los demás en nosotros? Fuimos creados imagen y semejanza de Dios según la Biblia. ¿Qué imagen reflejamos nosotros? ¿Se refleja en mí la imagen de Dios realmente? Es la pregunta. Esa es la próxima enseñanza cuando terminemos de hablar. 1 Tesalonicenses capítulo 2:12. ¿Sí? Dice allí. Dice, y se han juzgado todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la Primera Tesalonicenses. ¿Qué estoy leyendo yo? Perdóneme. 1 Tesalonicenses 2:12. Bien, ok. Leemos. Os exhortábamos y consolábamos y os insistíamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su propio reino y gloria. La versión Reina Valera dice, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino
y gloria. Cuando una persona ingresa a cualquier sociedad, asume la obligación de vivir una cierta clase de vida. Y si incumple esa obligación, entorpece los objetivos de esa sociedad y la desacredita. Nosotros, decíamos el jueves, pertenecemos a una sociedad. ¿Cuál es la sociedad? Cristiana. ¿Y cuál es nuestro deber? Comportarnos en la forma que se espera de los hijos adoptados por el Padre Celestial. Para poder cumplir los objetivos en Dios, debemos aprender a comportarnos en la forma que se espera a todos los que pertenecen a esa sociedad como hijos de Dios. Creyendo sus enseñanzas, que esto implica obediencia, confiando en sus promesas y haciendo su voluntad. Es indudable que se espera de ellos una vida de gratitud, abundando en buenas obras como fruto. ¿Sí? Es como si Pablo dijese: si vosotros sois creyentes y deseáis ser conocidos como tales, ¿cómo debemos vivir? Como creyentes. Como creyentes. Tenemos una gran responsabilidad ante los ojos del Señor, hermano. Somos luz del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Más que un título, es una gran responsabilidad que llevamos como creyentes y como iglesia del Señor. De lo contrario, hermano, si no vivimos como tal, puede ser que nos hallemos causando entristecimiento del Espíritu Santo. Los 3 primeros versículos de este capítulo de Efesios 4 relucen como joyas. Tenemos 5 de las palabras más grandes de la fe cristiana. Vamos a leer el versículo 2 de Efesios 4. Y vamos, si tenemos tiempo, a ver la primera de esas palabras. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con longanimidad unos a otros en amor. Versión Reina Valera dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuál es la primera palabra de las 5 que encontramos aquí en este versículo? Humildad. Humildad. La pregunta es: ¿qué para usted es la humildad? ¿Qué es humildad? ¿Sí? Puede ser. Algunos tienen como concepto de humildad vivir de una forma de pobreza. Eso no es humildad. Eso es mentira. ¿Sí? No confundamos las cosas. Yo soy humilde, hermano. ¿Por qué? Y porque soy pobre. Pero en medio de mi pobreza, mi corazón siente orgullo.
En medio de esa pobreza hay una gran altivez manifestada en mi vida. ¿Es humilde? No, no es humilde. Humildad significa literalmente sentimiento de pequeñez, no bajeza. Sentimiento de pequeñez, no bajeza, que es otra cosa muy distinta. Es aprender a reconocer quiénes somos en el Señor. ¿Qué somos? ¿Qué éramos? Ahora bien, hay algo acá interesante que hoy en día se manifiesta, Antes del cristianismo, la humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. Antes del cristianismo, la humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. El mundo antiguo consideraba la humildad como algo despreciable. Y hoy se manifiesta esto. Hay quienes permiten que el orgullo gobierne sus vidas antes de ser humilde. Yo puedo considerar que una persona que está sin Cristo tenga ese pensamiento, ¿sí? De orgullo, de altivez, de arrogancia, y en fin. Pero un cristiano que va acompañado su cristianismo de altivez y de orgullo, difícilmente haya conocido realmente lo que es ser cristiano, lo que es el evangelio. Humildad, no bajeza, es otra cosa. Eso lo vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces hoy se manifiesta esto que se manifestaba en la antigüedad. Es algo despreciable ser humilde. La humildad cristiana, hermanos, viene del conocimiento propio. El vernos a nosotros mismos tal como somos es la cosa más humillante del mundo. La mayor parte de nosotros nos atribuimos un papel importante en la vida. Y la humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? La humildad cristiana, amados hermanos, viene del conocimiento propio. El vernos a nosotros mismos tal como somos. Somos imperfectos. Aunque Dios nos ve perfectos por medio de su Hijo, somos imperfectos. Dios nos ve perfectos, ¿sí? Pero eso no da lugar para que nosotros seamos orgullosos. Porque si nosotros nos detenemos por un instante y si nosotros nos consideramos a nosotros mismos, difícilmente vamos a encontrar a alguien que se considera como imperfecto, débil. ¿Sabe, que hermano, que nosotros somos lo que somos gracias al Señor? Somos lo que somos por el Señor, no por nuestros propios méritos o no por méritos propios. ¿Usted sabía eso, no? Somos lo que somos gracias a nuestro Dios. Alcanzamos lo que alcanzamos no por méritos propios, sino porque Dios nos da las fuerzas para alcanzarlo.
y por la guianza del Espíritu Santo. Mire, hermano, Mari decía algo, ¿no? 35,000 promesas que están para nosotros. Las alcanzamos por la misericordia de Dios, no porque nos las merecemos, sino que Dios en su amor y en su misericordia le place dárnoslas. ¿Se entiende esto, hermano? Usted y yo alcanzamos un cargo dentro de una congregación, independientemente, tenemos un ministerio no por mérito, no porque nos los merecía. ¿Es tan real eso, hermano? ¿Será que usted y yo somos lo que somos porque lo merecemos? ¿Se entiende lo que quiero decir, hermano? Para que no nos confundamos, no nos confundamos. Hermano, el don que usted y yo tenemos en el Señor, a ver, el músico tiene el don tiene ese don, ese talento de ser músico, ¿sí? Pero se lo dio el Señor. Dios se lo dio, no es por méritos propios. Yo soy el músico porque yo me lo merecía, porque yo me esforcé. Está bien, no estoy en contra de los que estudian, hay que estudiar y hay que perfeccionarse y todo lo demás, pero tenemos que entender algo, hay que comprender algo. Soy lo que soy por la misericordia de Dios. Dios me dio la sabiduría, Dios me dio el talento para el servicio de su nombre. Yo canto lindo, canto hermoso. Hoy me hacía comentario una hermana que no es de esta congregación, que su pastor preguntaba por nosotros, y ese pastor conoce a Ru y los conoce a todos ustedes, por lo menos a Ru, a Raquel y a Sara, que son las que están en la música, y decía, ahí esa muchacha llamada Ru, esa hermana llamada Ru, tiene un don tan hermoso, como canta de lindo, gloria al Señor. Pero se lo dio el Señor, se lo dio Dios. Ese talento se lo dio Dios. Tengo que aprender a reconocer eso. O sea, humildad, reconocer lo que somos, soy lo que soy en el Señor, gracias a Él. No, o sea, no es porque me lo merezco. Tengo el ministerio, tal ministerio. No, soy misionero, llámele, póngale el nombre que usted quiera ponerle. Usted es lo que es gracias al Señor. Ahora, vamos a la otra parte. Soy ingeniero, los que son ingenieros. Soy ingeniero gracias a la misericordia de Dios. Usted es ingeniero, usted es doctor en medicina, usted es cirujano, usted es doctora, usted es psicólogo, usted es científico, usted es mecánico, usted es maestro, usted es lo que sea. El título que usted haya obtenido en el mundo secular, pero eso lo obtuve gracias al Señor, humildad, ¿sí? Reconocer. Dios me dio la sabiduría, Dios me dio la fuerza y soy lo que soy gracias al Señor. Usted es un empresario gracias a la misericordia de Dios. No es porque usted es un ingenuo, es ingenuoso y usted es sabio y con su sabiduría. No, la sabiduría viene de Dios y Dios le dio esa sabiduría para que sea ingenuoso y le dio la ingenuidad para que usted alcance lo que alcanzó, ser un gran empresario para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Entonces Pablo exhorta de que una de las cosas que debe acompañar y de lo que trae contristamiento al Espíritu Santo es no ser humilde. La falta de humildad en nosotros trae como consecuencia contristamiento del Espíritu Santo. ¿Se entiende, hermano? Humildad, ser humilde. Era parte de lo que decía Ruth. Reconocer ante Dios quiénes somos, qué somos. Y aprender a reconocer cuando erramos. Y fallamos al Señor. Ahora, es fácil, hermano, compararnos con otro. Aprendamos a compararnos con el Señor. Cuando nos comparamos con Cristo y nos colocamos al lado de Él, allí va a empezar a producirse humildad.
La humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo. Dios es la suma de la perfección y es imposible satisfacer a la perfección. Somos imperfectos. Mientras nos comparamos con otros, como nosotros, puede que no salgamos mal parados de la comparación. Cuando nos comparamos usted y yo, entre usted y yo hacemos comparación y usted dirá, bueno, no va a salir tan mal parado, ¿sí? Pero es cuando nos comparamos con la perfección, es cuando vamos a ver nuestro fracaso. La propia satisfacción depende del nivel con el que nos compararemos. No se compare con su semejante, parémonos al lado de Dios, al lado del Señor, comparémonos con Él, a la luz de su palabra. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuán imperfectos somos. Y nos vamos a dar cuenta que no nos merecíamos nada. Y que la gloria es del Señor. Que la gloria le pertenece es a Él. Y que somos lo que somos gracias a Él. Y vamos rumbo, camino, estamos de peregrinaje en esta tierra y vamos camino a la tierra prometida, al cielo nuevo, la tierra nueva, gracias por la misericordia de Dios. Nosotros no hicimos nada para alcanzar, Él lo hizo todo y Él quiso dárnoslos a nosotros por amor. Su amor y su misericordia nos alcanzó y nos está dando la vida eterna, no porque me lo merezco, sino porque no me lo merecía y Dios por amor y misericordia me la otorgó, me la da. Me da la vida eterna, me ha dado el perdón de pecado, gozo de las bendiciones que Dios me da gracias a su amor y a su misericordia. Somos lo que somos por la misericordia de Dios. Como congregación alcanzamos los lugares que se alcanzamos las almas que alcanzamos las victorias en Cristo que alcanzamos por su misericordia, no porque sea la iglesia fulana de tal, de renombre y por eso, bueno, que más están más que sobrados, no, que no se nos olvide eso. ¿De dónde nos sacó el Señor y quiénes somos? Y a medida que vamos alcanzando en el Señor más almas para Cristo, y a medida que vamos en el nombre del Señor derribando las fortalezas del enemigo para que las almas queden libres, a esa medida tenemos que ir reconociendo que la gloria es del Señor y el señorío es de Él. Que solamente somos instrumento en sus manos y que no nos merecíamos nada, que no nos merecíamos ser lo que somos, pero a Dios le plació darnos todo lo que hemos alcanzado en el Señor o todo lo que Él nos ha dado. La posición que podamos alcanzar en esta ciudad de Esas Peñas como congregación, hermano, es por la misericordia del Señor, ¿sí? Por la misericordia de Dios. Oh, qué gran congregación de renombre, por la misericordia del Señor, a Dios le plació. Pero es que, ¿dónde está el secreto? En que los que están allí reconocen que el señorío del Señor y reconocen que la obra es de Dios, que no es de ellos y que ellos no se merecían nada, pero a Dios le plació. Humildad, reconocer al Señor. Oh, pero qué gran congregación, mira cuántos ministerios. Sí, por la misericordia de Dios. Porque los que ejercen ese ministerio y esos liderazgos reconocen que no se lo merecían, pero a Dios le plació dárselos. Y que nadie es perfecto, que todos somos imperfectos. Aunque el Señor nos ve perfectos. Si nos comparamos con nuestro semejante, puede que nos demos por satisfechos. Pero el dechado cristiano es Jesucristo. Y debemos aprender a aplicar este principio bíblico si queremos ver siempre la victoria en el Señor. Porque la falta de humildad, mire que hemos hablado de la primera, son 5. Y después hablaremos de las otras. La falta de humildad de lo que hemos descrito hoy trae como consecuencia contristamiento del Espíritu Santo.
Dios nos demanda la perfección. Y al colocarnos bajo ese rasero no nos queda lugar para el orgullo. Dios nos demanda la perfección, pero al colocarnos bajo su presencia, al lado de Cristo, no nos queda lugar para el orgullo. La Biblia dice que los altivos Dios mira de lejos, pero los humildes Dios los mira de cerca. Humildad, hermano. Debemos aprender a ser humildes y reconocer a Dios en todo. Saber que Dios es Dios y que ninguno de los que estamos en este lugar somos más altos que otros. Hablando ministerial espiritualmente, todos somos iguales ante los ojos del Señor. Nadie es más ancho que otro. Todos somos parejos en la presencia de Dios. Dios nos mira a todos por igualdad. El mismo Espíritu Santo que está en uno está en el otro. La misma sangre que me limpió a mí de pecado nos lavó a todos. El mismo sacrificio que hizo Jesús por uno lo hizo por todos. Y las mismas promesas que reposan sobre mi vida reposan sobre usted, sobre toda la congregación. No es que hay privilegios en el Señor, no. Sabe que el mismo cielo y la misma tierra, la nueva Jerusalén, es para todos por igual. El cielo nuevo y la tierra nueva es para todos, no es para un grupo de personas en específica dentro de la congregación. La promesa es para todos, por igual. Amén. Nos ponemos de pie. En esta tarde, en esta noche, y oramos al Señor. Oramos a Dios. A pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes. La falta de humildad es causa real para que el Espíritu Santo se contriste. Y estamos aquí, pertenecemos a una sociedad cristiana con un objetivo específico. Es su responsabilidad y es mía alcanzar almas para el Señor. Pero depende no de Dios simplemente, depende de nosotros. Oramos. Señor mi Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Oh Señor, sé tú obrando en nuestras vidas. Reconocemos, Dios, Señor, que somos imperfectos. Dios mío, pedimos, Señor,